En las afueras de San Miguel de Allende, donde el polvo del camino danza con la brisa de la tarde, existe una historia que ha cautivado a todos los habitantes de la región. En un tramo solitario de la carretera, junto a una antigua gasolinera abandonada, un perro pastor alemán de mirada penetrante y pelaje desgastado por el tiempo ha permanecido fielmente durante 4 años, convertido en una leyenda viviente para todos los que transitan por ese camino. Los lugareños lo llamaban el Guardián, aunque nadie sabía su verdadero nombre. Su presencia era tan constante como el sol que se alzaba cada mañana sobre las colinas mexicanas. Día tras día, año tras año, permanecía sentado en el mismo lugar, con una dignidad que contradecía su aspecto deteriorado por la intemperie. Sus ojos color ámbar, profundos y serenos, parecían contener un secreto que nadie había logrado descifrar. Doña Isabel, propietaria de un pequeño restaurante cercano, había sido testigo de la extraordinaria dedicación del animal desde el primer día. Llegó una tarde de abril, recordaba mientras preparaba sus famosas enchiladas, y desde entonces no se ha movido de ese lugar. Es como si esperara algo o a alguien. La mujer, conmovida por la lealtad del perro, intentó alimentarlo durante los primeros meses, pero él solo aceptaba lo mínimo necesario para mantenerse con vida, sin abandonar jamás su puesto de vigilancia. Los intentos de rescate fueron numerosos. Organizaciones de protección animal, veterinarios y familias compasivas intentaron llevárselo, pero el perro se resistía con una determinación inquebrantable. No era agresivo, simplemente se negaba a abandonar su lugar. Esta resistencia pacífica pero firme solo aumentaba el misterio que lo rodeaba. Javier Medina, un periodista del diario local que frecuentaba esa ruta en sus viajes de trabajo, había observado al perro innumerables veces sin prestarle mayor atención. Sin embargo, un día algo cambió. Quizás fue la forma en que el animal siguió con la mirada su vehículo, o tal vez fue la expresión de sus ojos, que no mostraban la desesperación de un perro perdido, sino la certeza de quien sabe exactamente dónde debe estar. Intrigado por esta revelación, Javier comenzó a investigar. Sus conversaciones con los habitantes locales revelaron diferentes teorías sobre el origen del misterioso guardián. Algunos decían que pertenecía a un camionero que había desaparecido. Otros aseguraban que era el último vestigio de una antigua historia de amor. Cada versión parecía más increíble que la anterior, pero ninguna explicaba completamente el comportamiento del animal. La búsqueda de respuestas llevó a Javier a sumergirse en los archivos municipales. Entre documentos polvorientos y registros olvidados, encontró algo que le heló la sangre. Una fotografía de hace 4 años que mostraba a un perro idéntico junto a una familia sonriente. El nombre en el registro era León y pertenecía a la familia Reyes, que había dejado la ciudad en circunstancias misteriosas. El descubrimiento despertó en Javier una obsesión por conocer la verdad. ¿Qué había sucedido con la familia Reyes? ¿Por qué León esperaba con tanta devoción en ese preciso lugar? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas parecían esconderse en el silencio del tiempo, como las sombras que se alargan al atardecer en la carretera solitaria. Mientras tanto, León continuaba su vigilia, ajeno a la curiosidad que despertaba. Sus ojos seguían fijos en el horizonte, como si pudiera ver algo que los demás no alcanzaban a percibir. En su mirada se mezclaban la esperanza y la resignación, el amor y la pérdida, en una combinación que conmovía a todos los que se detenían a observarlo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. A miles de kilómetros de San Miguel de Allende, en un modesto apartamento de la Ciudad de México,
Emiliano Reyes, un adolescente de 14 años, pasaba las tardes tocando su guitarra junto a la ventana. La música era su refugio, su forma de mantener vivos los recuerdos de una vida que parecía cada vez más lejana. Su madre, Camila, lo observaba en silencio, reconociendo en cada melodía los ecos de aquellos días felices en San Miguel. La vida de los Reyes había cambiado drásticamente 4 años atrás. Un día cualquiera se vieron obligados a abandonar precipitadamente su hogar en San Miguel de Allende, dejando atrás no solo sus pertenencias, sino también a León, el fiel compañero que había sido parte fundamental de su familia durante años. La decisión no había sido fácil, pero las circunstancias los habían obligado a partir sin poder llevarlo con ellos. Camila recordaba vívidamente el día que adoptaron a León. Era apenas un cachorro cuando lo encontraron en el refugio local, temblando en un rincón. Emiliano, entonces con 6 años, había conectado instantáneamente con él. «Es como si pudiera leer mis pensamientos, mamá», decía el pequeño mientras jugaba con el cachorro en el jardín. León se convirtió rápidamente en el guardián de Emiliano, siguiéndolo a todas partes, durmiendo junto a su cama, compartiendo cada momento de alegría y tristeza. Las tardes en San Miguel transcurrían entre risas y música. Emiliano había comenzado a tomar clases de guitarra, y León se sentaba a su lado, moviendo la cola al ritmo de las melodías principiantes. Tenían una canción especial, una nana tradicional mexicana que Camila les cantaba a ambos antes de dormir. Era su ritual nocturno, su momento de conexión más profunda. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Un día recibieron una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. El abuelo de Emiliano había enfermado gravemente en la Ciudad de México, necesitando cuidados constantes. Camila, siendo su única hija, no tuvo más remedio que hacer las maletas y partir inmediatamente. La situación era tan urgente que no tuvieron tiempo de hacer arreglos para León. Un vecino se comprometió a cuidarlo temporalmente, prometiendo enviarlo en cuanto fuera posible. Pero las cosas se complicaron. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Las llamadas al vecino quedaron sin respuesta, y cuando finalmente lograron contactar a alguien en San Miguel, les informaron que León había desaparecido. La noticia devastó a la familia, especialmente a Emiliano, que pasó noches enteras llorando por su amigo perdido. Ahora, 4 años después, Emiliano seguía tocando las mismas melodías que compartía con León, como si la música pudiera tender un puente invisible hacia el pasado. Camila había intentado conseguir otro perro, pensando que ayudaría a sanar las heridas, pero Emiliano se había negado. «Ningún perro podría reemplazar a León», decía con firmeza. Una tarde, mientras navegaba por las redes sociales, Emiliano se detuvo en seco. Un video publicado por un periodista local de San Miguel de Allende mostraba a un perro pastor alemán sentado junto a una gasolinera abandonada. El corazón le dio un vuelco. Aunque el pelaje estaba más gris y desgastado, reconocería esos ojos en cualquier parte del mundo. Era León, su León, esperando fielmente en el último lugar donde habían estado juntos. Con manos temblorosas llamó a su madre. Camila entró corriendo a la habitación, alarmada por los gritos de su hijo. Al ver el video, se quedó sin aliento. El perro del video no solo se parecía a León, tenía la misma marca distintiva en el pecho, la misma mirada penetrante que parecía contener toda la sabiduría del mundo. No había duda, habían encontrado a su guardián perdido. La noche después de ver el video, ninguno de los Reyes pudo dormir. Emiliano pasó horas revisando una y otra vez las imágenes, buscando cada detalle que confirmara que aquel perro solitario era realmente León. Camila, por su parte, se debatía entre la esperanza y el miedo.
¿Cómo podría León haber sobrevivido tanto tiempo solo? ¿Los reconocería después de 4 años? ¿Podrían recuperar el tiempo perdido? La decisión de volver a San Miguel no fue fácil. El abuelo, aunque más estable, todavía necesitaba cuidados. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de su hijo, Camila supo que no tenían otra opción. «Él nos ha estado esperando todo este tiempo, mamá», dijo Emiliano con voz quebrada. «No podemos abandonarlo de nuevo». Prepararon el viaje con una mezcla de ansiedad y esperanza. Emiliano empacó su guitarra, decidido a tocar aquella vieja nana que tanto significaba para León. También guardó el collar azul que había conservado durante todos estos años, negándose a creer que nunca más lo usaría. Camila, más práctica pero igualmente emocionada, contactó con Javier Medina, el periodista que había publicado el video. El viaje hacia San Miguel se convirtió en un túnel del tiempo. Cada kilómetro recorrido traía consigo una avalancha de recuerdos. Emiliano recordaba las tardes en el parque, cuando León corría tras la pelota y regresaba orgulloso con ella, moviendo la cola como si hubiera realizado la hazaña más importante del mundo. Camila pensaba en las noches de tormenta, cuando León se acurrucaba junto a la cama de Emiliano, protegiéndolo de sus miedos infantiles. A medida que se acercaban a San Miguel, el paisaje comenzó a hacerse familiar. Las colinas ondulantes, los cactus solitarios, el cielo infinito que parecía fundirse con la tierra en el horizonte. Emiliano se tensaba cada vez más en su asiento, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la funda de la guitarra. Camila conducía con determinación, aunque sus manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria. Javier los esperaba en la entrada de la ciudad. El periodista los recibió con una mezcla de profesionalismo y emoción contenida. Durante las últimas semanas, había pasado tanto tiempo observando a León que sentía como si lo conociera personalmente. Les explicó que el perro mantenía una rutina invariable. Permanecía sentado junto a la gasolinera abandonada durante el día y solo se movía al anochecer para buscar comida en el restaurante de Doña Isabel. Mientras se acercaban al lugar, Javier les advirtió que no se hicieran demasiadas ilusiones. «Ha rechazado todos los intentos de acercamiento durante años», explicó con suavidad. «Puede que necesite tiempo para adaptarse». Emiliano apenas escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el camino que se extendía ante ellos, buscando ansiosamente la silueta familiar. Y entonces lo vieron. Sentado en el mismo lugar que mostraba el video, con la misma postura digna y vigilante, estaba León. El sol de la tarde arrancaba destellos plateados de su pelaje encanecido, pero su figura seguía siendo tan majestuosa como la recordaban. El corazón de Emiliano dio un vuelco al reconocer la marca blanca en su pecho, única como una huella digital. El coche se detuvo a una distancia prudente. León giró la cabeza hacia ellos, sus ojos ámbar brillando con una intensidad que el tiempo no había logrado apagar. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Nadie se atrevía a moverse, como si el más mínimo gesto pudiera romper la magia del momento. Emiliano fue el primero en abrir la puerta del coche con movimientos lentos y deliberados. Sus piernas temblaban mientras daba los primeros pasos hacia adelante. León se mantuvo inmóvil, observándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. La distancia entre ellos parecía infinita, cargada de 4 años de ausencia y esperanza. El reencuentro no fue como lo habían imaginado en sus sueños. León permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Emiliano, pero sin dar señales de reconocimiento inmediato. No hubo carreras emocionadas, ni ladridos de alegría, solo un silencio denso, cargado de años de ausencia y espera. Emiliano, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho, se detuvo a unos metros de distancia.
Sacó lentamente el viejo collar azul de su bolsillo, el mismo que León había usado durante años. El cuero estaba gastado y descolorido, pero la placa con su nombre aún brillaba bajo el sol de la tarde. «León», susurró Emiliano con voz temblorosa, «soy yo. ¿Te acuerdas de mí?» El perro inclinó ligeramente la cabeza, un gesto tan sutil que podría haber pasado desapercibido para cualquier otro. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando cada matiz de aquella voz que alguna vez había sido tan familiar. Camila observaba la escena desde una distancia prudente, conteniendo las lágrimas. Javier, el periodista, había sacado su cámara, pero la mantenía baja, respetando la intimidad del momento. Doña Isabel, que había salido de su restaurante al ver el movimiento inusual, se persignaba en silencio, presintiendo que estaba siendo testigo de algo extraordinario. El primer intento de acercamiento fue cauteloso. Emiliano dio un paso más, extendiendo su mano con el collar. León se tensó visiblemente, pero no retrocedió. Sus ojos ámbar parecían estudiar cada movimiento, cada gesto, como si estuviera tratando de reconciliar el presente con los recuerdos del pasado. Fue entonces cuando Emiliano tuvo una idea. Con manos temblorosas, desenfundó su guitarra. El familiar sonido de las cuerdas al ser afinadas hizo que las orejas de León se movieran con interés renovado. Y cuando las primeras notas de aquella vieja nana mexicana comenzaron a flotar en el aire, algo cambió en la mirada del perro. La melodía, la misma que había escuchado tantas noches antes de dormir, pareció despertar algo profundo en León. Sus ojos se suavizaron y por primera vez desde que llegaron, su cola se movió ligeramente. No era el movimiento entusiasta de antaño, sino algo más sutil, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Emiliano continuó tocando, su voz uniéndose a la guitarra en un susurro emotivo. Las palabras de la nana, que hablaban de amor y reencuentro, adquirían un nuevo significado en ese momento. León dio un paso hacia adelante, luego otro, acercándose con cautela, pero con determinación. La distancia entre ellos se fue acortando mientras la música continuaba. Camila se unió suavemente al canto, su voz mezclándose con la de su hijo en una armonía que traía ecos del pasado. León se detuvo a un paso de Emiliano, su nariz moviéndose mientras captaba los olores familiares que el tiempo no había logrado borrar. Cuando la última nota de la canción se desvaneció en el aire, León estaba lo suficientemente cerca como para que Emiliano pudiera ver las cicatrices que los años en la calle habían dejado en su pelaje. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una chispa de reconocimiento que encendió la esperanza en los corazones de todos los presentes. Emiliano extendió lentamente su mano, permitiendo que León la oliera. El contacto fue eléctrico, cargado de emociones contenidas. El perro rozó suavemente los dedos del muchacho con su nariz, un gesto tan delicado que pareció detener el tiempo. Por un momento, el mundo entero se redujo a ese pequeño punto de contacto, a ese primer paso hacia la reconexión de dos almas separadas por el destino. Sin embargo, cuando Emiliano intentó acariciarlo, León retrocedió suavemente. No era rechazo, sino la cautela natural de quien ha aprendido a proteger su corazón después de tanto tiempo solo. El mensaje era claro, el vínculo seguía ahí, pero necesitaría tiempo y paciencia para sanar las heridas invisibles que los años de separación habían dejado. Los primeros días después del reencuentro fueron un delicado baile de paciencia y esperanza. La familia Reyes había alquilado una pequeña casa cerca de la gasolinera abandonada, conscientes de que no podían simplemente arrancar a León de su lugar de vigilancia. Camila y Emiliano establecieron una rutina, visitándolo 3 veces al día, siempre a las mismas horas, construyendo una nueva constante en la vida del fiel guardián.
Doña Isabel, que había sido testigo silenciosa de la soledad de León durante tantos años, se convirtió en una aliada invaluable. Compartió con la familia sus observaciones sobre las costumbres del perro: cómo prefería el agua en un recipiente azul, cómo se sentaba mirando hacia el este durante los amaneceres, cómo su comportamiento cambiaba con las fases de la luna. Cada detalle era una pieza más en el rompecabezas de los años perdidos. Emiliano pasaba horas sentado cerca de León, tocando su guitarra y contándole sobre su vida en la Ciudad de México. Le hablaba del abuelo, de sus clases de música, de cómo nunca había dejado de pensar en él. León escuchaba con atención, sus ojos siguiendo cada movimiento del muchacho como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada nota musical. Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Una mañana, mientras Emiliano tocaba la guitarra, León se acercó lo suficiente como para que su pelaje rozara las piernas del chico. Fue un momento fugaz, pero significativo. Camila, que observaba desde la distancia, tuvo que contener las lágrimas al ver cómo su hijo mantenía la calma, continuando con la música como si nada extraordinario hubiera sucedido, aunque su sonrisa revelaba la alegría que sentía por dentro. Los avances, aunque pequeños, eran constantes. León comenzó a aceptar comida directamente de las manos de Emiliano, algo que no había hecho con nadie en 4 años. Una tarde, durante una suave llovizna, permitió que Camila lo cubriera con una manta. Sus ojos, que antes mostraban una tristeza infinita, ahora brillaban con destellos de su antigua personalidad. Javier Medina continuaba documentando la historia, pero ahora desde una perspectiva diferente. Ya no era solo el misterio del perro que esperaba, sino la crónica de un amor que había sobrevivido al tiempo y la distancia. Sus artículos sobre León y los Reyes comenzaron a tocar corazones más allá de San Miguel de Allende, inspirando a otras personas a no perder la esperanza en sus propias búsquedas. Una noche particularmente especial, mientras la familia cenaba en el restaurante de Doña Isabel, León se presentó en la puerta. Era la primera vez que abandonaba voluntariamente su puesto de vigilancia. El restaurante entero contuvo la respiración mientras el perro caminaba con dignidad entre las mesas hasta sentarse junto a la silla de Emiliano. Doña Isabel, emocionada, le sirvió un plato especial, el mismo que había intentado darle durante años sin éxito. Sin embargo, el camino hacia la recuperación completa no estaba exento de retrocesos. Había días en que León volvía a mostrarse distante, regresando a su posición junto a la gasolinera, su mirada perdida en el horizonte, como si aún esperara algo más. En esos momentos, Emiliano aprendió a respetar su espacio, comprendiendo que las cicatrices emocionales necesitan tiempo para sanar. Camila, observando la transformación gradual de León, comenzó a planear el siguiente paso. Sabía que no podían quedarse indefinidamente en San Miguel, pero tampoco podían volver a separarse de León. El apartamento en la Ciudad de México era pequeño, pero harían los ajustes necesarios. Sin embargo, ¿cómo convencer a un perro que había permanecido fiel a un lugar durante tanto tiempo de que era seguro partir hacia un nuevo hogar? La respuesta llegó de forma inesperada, a través de un gesto que demostraría que el verdadero hogar no es un lugar, sino los lazos que nos unen a quienes amamos. La decisión final llegó en una tarde dorada de otoño. Emiliano había estado practicando una nueva canción, una composición propia que hablaba de segundas oportunidades y nuevos comienzos. León, que ahora pasaba más tiempo cerca de la familia que en su antiguo puesto de vigilancia, escuchaba atentamente, su cabeza apoyada suavemente sobre las piernas del muchacho. Fue durante uno de estos momentos íntimos cuando Camila apareció con el viejo collar azul,
restaurado con cuidado por el talentoso artesano local, Don Ramón. La placa brillaba como nueva y el cuero había sido tratado con aceites especiales que le devolvieron su flexibilidad. León observó el collar con curiosidad, sus ojos moviéndose entre el objeto y las caras esperanzadas de su familia. Emiliano sostuvo el collar en sus manos, recordando el día que lo habían elegido juntos en la tienda de mascotas, cuando León era apenas un cachorro. Con movimientos suaves, se lo mostró a su fiel amigo, dejando que lo oliera y lo reconociera. Para sorpresa de todos, León extendió su cuello, una invitación silenciosa que hizo que el corazón de Emiliano saltara de alegría. El momento de colocar el collar fue casi ceremonial. Doña Isabel, Javier y varios habitantes del pueblo, que habían seguido la historia desde el principio, observaban en silencio. El collar se ajustó perfectamente, como si los años no hubieran pasado. León se sacudió suavemente y por primera vez en mucho tiempo su cola se movió con el entusiasmo que todos recordaban de antaño. La verdadera prueba vino cuando Camila sugirió dar un paseo todos juntos. Era la primera vez que intentaban alejar a León de su lugar de vigilia de manera intencional. El perro dudó por un momento, mirando hacia la gasolinera abandonada que había sido su hogar durante tanto tiempo. Pero cuando Emiliano comenzó a tocar su guitarra y a caminar lentamente, León lo siguió sin vacilar. Pasearon por las calles empedradas de San Miguel, León caminando orgullosamente entre madre e hijo, como si nunca hubiera existido una separación. Los vecinos salían a sus puertas para saludar, maravillados de ver al legendario guardián recorriendo el pueblo como un perro normal, feliz junto a su familia. Al atardecer, llegó el momento que todos habían estado esperando. Camila abrió la puerta de su casa temporal, y por primera vez León entró voluntariamente. No se quedó junto a la puerta como antes, sino que exploró cada rincón, reconociendo los aromas familiares de su familia mezclados con los nuevos de este espacio. Esa noche, mientras cenaban en la pequeña cocina, León se acostó bajo la mesa, en el exacto lugar donde solía dormir durante las cenas familiares años atrás. Fue entonces cuando Camila y Emiliano supieron que estaban listos para el siguiente paso: volver a casa, esta vez los tres juntos. La partida de San Miguel fue emotiva. Doña Isabel preparó un paquete especial de comida para el viaje, y Javier organizó una pequeña despedida con los vecinos que habían sido testigos de esta historia de amor y lealtad. León subió al auto sin dudar, acomodándose en el asiento trasero junto a la guitarra de Emiliano, como si supiera que esta vez el viaje lo llevaba hacia su verdadero destino. Mientras el coche se alejaba por la carretera, León miró una última vez hacia la gasolinera abandonada a través de la ventana. No había tristeza en sus ojos, sino una serena aceptación. Su larga vigilia había terminado. Había guardado la esperanza durante 4 años y finalmente su fe había sido recompensada. En el apartamento de la Ciudad de México, León se adaptó con sorprendente facilidad. El espacio era diferente, pero los amores eran los mismos. Cada noche se acurrucaba junto a la cama de Emiliano, mientras el muchacho tocaba aquella nana que había sido el puente entre el pasado y el presente. Y cada mañana despertaba con la certeza de que ya no necesitaba esperar más, porque por fin estaba donde siempre debió estar, en casa, con su familia. La historia de León se convirtió en una leyenda en San Miguel de Allende, un testimonio del poder del amor y la lealtad. Javier Medina escribió un libro sobre ella, y los visitantes de la ciudad aún se detenían junto a la vieja gasolinera, imaginando al perro que esperó durante 4 años, manteniendo viva la esperanza de un reencuentro que finalmente sucedió. Fin de la historia. Queridos oyentes,
Esperamos que la historia de León y la familia Reyes haya tocado sus corazones tanto como tocó los nuestros. Este relato de amor, lealtad y esperanza nos recuerda que los verdaderos lazos del corazón nunca se rompen, sin importar el tiempo o la distancia. Si esta historia los conmovió, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. En los comentarios, cuéntenos sobre sus propias experiencias de reencuentros milagrosos o momentos de lealtad inquebrantable. Cada día traemos historias únicas que celebran lo mejor del espíritu humano y animal. Los esperamos en nuestra próxima aventura.